Vale, muchas gracias, Juanjo. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las provincias, las 5 provincias que componen Castilla-La Mancha, de que os hayáis unido en el ámbito educativo, ya sea bien orientadores, centros de educación especial, profesores, tutores y todas aquellas personas que están interesadas en esta ponencia, ¿no? Sobre el manejo positivo de las conductas, problemas, ¿no? Y yo, por mi perfil que ha dicho Juanjo, que a mí también me creaba esa inseguridad, la inspección, ¿no? Porque las leyes educativas nunca están reguladas en el ámbito sancionador, entendiendo como el penal y el civil, sino más bien el administrativo. Pero últimamente, casi como todos los docentes sabéis, siempre tenemos las amenazas de te voy a llevar a denunciarte, a los juicios. Entonces yo quiero un poco tranquilizar a todos los docentes y ver que la administración sí que tiene un paraguas, ¿no? Que cubre, que da ese soporte legal a los centros educativos y a todas las actuaciones que hacéis como funcionarios públicos o personal laboral, docente, y es lo que yo quiero pretender informaros. Y cómo los centros, en el ámbito de vuestra autonomía, podéis generar documentos que garanticen y blinden las actuaciones que hacéis dentro del centro. Para eso procederé a compartir la pantalla que tengo para que empecemos a ver lo que sería la presentación. Bueno, espero que la veáis todos. En la presentación, aquí tengo lo que sería el... Un momentín, así me hace. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que sería el marco normativo aplicable a los centros docentes de la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha. Ya me ha presentado Juanjo, soy inspector de educación en la Delegación Provincial de Toledo. Algunos de vosotros me conocéis, me consta que hay centros que yo superviso. Y vamos a ver dos apartados importantísimos. Primero, el ordenamiento jurídico español y luego la legislación relevante que nos afecta en el ámbito educativo. Sin más dilación y para no comer tiempo a mi compañero, veré que nosotros tenemos que partir siempre el ordenamiento jurídico en España está montado sobre un sistema piramidal. Sería la pirámide de Kelsen, en el cual esa cúspide de la pirámide, según el artículo 10 de la Constitución, es la propia Constitución en la que lleva todos los tratados internacionales de la Unión Europea, los derechos humanos, los derechos del niño, la legislación, ya sean directivas de la Unión Europea, según ese artículo 10, son de transposición directa a nuestra Constitución. Por ello, los derechos humanos, el artículo 26, que habla del derecho a la educación, se ha traspuesto, obviamente, en nuestro sistema jurídico. En el artículo 27 es el que da sentido a la inspección y da sentido y ha generado todos los puestos de trabajo de todos nosotros, desde el inspector hasta el maestro de educación infantil, pasando primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Es decir, este derecho constitucional se ha desarrollado en España a través de la Constitución española en su artículo 27. Y mirar, este artículo está especialmente blindado porque está dentro de la sección primera, capítulo segundo, del título primero que habla de los derechos y los deberes fundamentales. Con lo cual, este artículo se tiene que desarrollar mediante ley orgánica. Ya conocéis que tenemos la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que ha sido modificada por la LOE, y también pongo la LODE porque está en vigor la LODE, estas 3 leyes orgánicas y una cuarta que es de formación profesional que no viene al cuento al respecto. Entonces tenemos la LOE y no confundáis, la ley actual en vigor es la LOE con las modificaciones de la LOE, pero es LOE. Lo que tenemos en España ahora mismo es la Ley Orgánica de Educación, la LOE, modificada por la LOE. Todo esto se plasma, yo sigo bajando la pirámide para que veáis cómo llegamos luego a los centros educativos, se plasma todo a través de reales decretos, ya sea de currículo, de evaluación, de titulación, y esto todo es competencia del Estado. Hasta aquí el Estado, en toda la península ibérica, en toda España, genera esta normativa básica que no se puede saltar ninguna autonomía. Es decir, hasta aquí no ha entrado Castilla-La Mancha a legislar. Esto es de competencia del Estado según el artículo 149 de la propia Constitución. El Estado tiene la competencia de dar requerimiento a los tratados internacionales, los plasma en la Constitución, el artículo 27, fijaros, el artículo 27 se desarrolla por una ley orgánica entero y por reales decretos. Luego entraría Castilla-La Mancha. Luego entra Castilla-La Mancha y dice, mis 5 provincias voy a crear un decreto de currículo
para las etapas educativas, voy a regular las órdenes de evaluación de atención a la diversidad, como puede ser las órdenes y los decretos que regulan el decreto 85/93, la orientación educativa y las medidas de inclusión. Y finalmente, lo que se hace es poner unas órdenes de organización y funcionamiento establecidas en la propia Constitución, en el propio ordenamiento jurídico de Castilla-La Mancha. Y aquí sería, a partir de las órdenes, en el último peldaño estarían los centros educativos. ¿De acuerdo? La Constitución española, yo no sé si me oís todos o no me oís. ¿Me oís perfectamente? En el chat podéis poner si me oís, no me oís. ¿Me estáis oyendo, Juanjo? Te oímos perfectamente. Vale, pues continúo entonces. Bueno, la Constitución, lo que nos importa a la formación que estamos dando, como he dicho, es el artículo 27. El artículo 27 tiene 10 apartados, pero yo me quedo con estos dos, que todos tienen derecho a la educación, es decir, nosotros no vamos a hacer distinción de nadie, todos los que viven en España, entenderme, ni extranjeros, ni inmigrantes, ni personas sin papeles, alumnado con discapacidad, todos tienen derecho a la educación. El legislador ya dijo que todos, no lo reduce a nadie. Nosotros no podemos hacer distinción de ninguno. Todo alumno en edad escolar de 16 hasta 6 años, de 6 a 16, tienen derecho a la educación obligatoria. La Administración tiene que garantizar ese. Luego se reconoce la libertad de enseñanza. Esto es importante también porque los centros, en el artículo 22 se desarrolla también el derecho de cátedra, pero los centros también tienen la importancia de establecer sus propias normas de organización y funcionamiento a través de las normas, las NECOF antiguamente, que ahora se llaman NOF. Y el artículo 27 también dice, el 27.2, que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y este artículo 27.2, a cada alumno tenemos que darle un máximo pleno desarrollo, y habrá alumnos que exponencialmente tengan ese desarrollo y otros también, pero que no podemos comparar unos con otros. Nosotros tenemos que garantizar que todos los alumnos, conociendo sus necesidades específicas de aprendizaje, podamos dar el mayor desarrollo. Y dependiendo de eso, tendrán dictamen de escolarización y ese dictamen de escolarización nos dará el tipo de escolarización que mejor da respuesta a esta educación que garantice el pleno desarrollo de cualquier alumno. Y he traído a colación también el artículo 49, recientemente modificado por todo el Parlamento. Sabéis que para modificar una ley orgánica y para modificar la Constitución se necesita una mayoría reforzada, es decir, una mayoría de 2/3 partes del Congreso de los Diputados. Hoy en día es casi imposible aprobar una normativa con esas mayorías, pero para esta cuestión sí. Cambiaron el término de personas disminuidas por las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Es decir, las administraciones y los poderes públicos deben garantizar que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad puedan también acceder a los derechos fundamentales. Y el artículo 27 es uno de ellos. Esta filmina o esta diapositiva o esta imagen que vais a ver es importantísima y aquí es donde está la seguridad jurídica de todas las actuaciones que hacemos en el centro. Mira, la Constitución y los tratados internacionales no pueden regular lo que puede hacer un docente en el centro de educación especial X, el de la ciudad de Toledo o el de otras provincias. No lo puede ordenar porque no ordena típicos casos. Entonces, la ley sí que nos ampara, el artículo 27. Nosotros somos los funcionarios que garantizamos el derecho a la educación. Los tratados internacionales, el artículo 26 de los derechos del niño, derechos de los humanos, también lo recoge. Esos son los tratados internacionales y la Constitución. Y luego, ¿qué ha hecho el Estado español? Pues garantizar en el título 3 de la Ley Orgánica de Educación la equidad. Esto es a nivel leyes y como tal son muy generales. Aquí no vamos a encontrar jamás la seguridad jurídica de un docente, quitando quizás el artículo 24 y el artículo 124, de la LOE, que dice que somos autoridad pública. Ahí nos dice que somos autoridad pública, igual que el Código Penal nos reconoce autoridad pública. Y eso de autoridad pública es bueno en el sentido de lo que lo hacemos de buena fe e intentamos hacerlo con diligencia y efectividad.
El artículo 124 nos dice que somos autoridad pública, también la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Entonces, el ordenamiento jurídico, a lo que van a mirar los jueces cuando vean una responsabilidad de cualquier docente, van a decir, en la ley viene recogido que usted debería hacer esto con un alumno. Pues no viene recogido en la ley orgánica. Vamos a ver el siguiente, los principios generales del derecho. Es decir, la analogía. Si hay una ley que regula cómo atender un caso concreto, pues yo por el artículo 4.1 del Código Civil puedo utilizar esa analogía. Esa analogía no la podemos utilizar tampoco en educación porque no existe ninguna regulación para sanidad, para otras administraciones, que nos den una respuesta de cómo intervenir con alumnos. Lo que sí que podemos mirar sí que es la costumbre. La costumbre es otra fuente del ordenamiento jurídico que regula cómo se dictan las instrucciones de funcionamiento de cualquier institución pública a nivel interno. Nosotros somos centros educativos. Cada centro educativo, en el artículo 120, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica de Educación, recoge que ellos tienen potestad de autonomía y eso se hace a través de las normas de organización, funcionamiento y convivencia. Por ello, en esas normas deben estar recogidos los protocolos de intervención en los centros. Esto seguramente que David desarrollará ampliamente y os dirá el contenido de esos protocolos, actuaciones, cómo intervenir, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero hacer es ese encaje legal de cómo un protocolo en el cual se ha participado todos los miembros de la comunidad educativa, ha sido desarrollados por los equipos correspondientes y analizados en atención a las necesidades específicas de aprendizaje de un alumno que tiene conductas disruptivas y que se plasman de esta forma, y ese protocolo da una respuesta a nivel actuación, y si esa actuación tuviera que ser porque tengo que agarrar al niño para que por el bien supremo del menor no se lesione, si yo le agarro y le genero un moratón, ese moratón con el protocolo que viene recogido no me generaría responsabilidad jurídica, porque la costumbre es una fuente del ordenamiento jurídico y me da la garantía de que en mi centro se ha hecho un protocolo de intervención y ese niño, para que no se autolesione, debo de controlarlo, retenerlo o agarrarle para que no se provoque un daño superior. Y entonces aquí es el hilo en el cual, si está aprobado todo en las normas de organización, funcionamiento y convivencia y están aprobados por los órganos correspondientes, que es el equipo directivo, la CCP, los equipos de orientación y todas las personas que intervienen con ese alumnado, este protocolo será conocido por los padres, firmado como que vamos a intervenir en estos sentidos e informados de lo que hacemos. El funcionario docente, el personal laboral no tiene nada que preocuparse si actúa conforme al protocolo que está dentro de unas normas de organización, funcionamiento y convivencia que son conocidas por la comunidad educativa, son costumbre y son fuentes del ordenamiento jurídico. Y este cuadro sería la legalidad que cada centro tendrá que establecer a las actuaciones que implemente para dar respuestas adecuadas e individualizadas a cada uno de los alumnos que presenten necesidades específicas de aprendizaje individualizadas. Y eso luego ya veremos que el protocolo en que se plasma se os formará en qué medidas podéis tomar preventivas, medidas de actuación, etcétera, etcétera. Pero aquí el protocolo, yo lo que quiero ir a lo jurídico, el protocolo se transformaría de hecho en una mini ley, para que entendáis, que el centro tiene, en la cual regula todas las actuaciones de todo el personal de ese centro. Y como lo regula, nadie actúa de parte, nadie actúa sin salirse del protocolo. Intentamos ver, analizar al alumno, sacamos ese tipo de intervenciones y actuamos protocolizadamente. Y ese protocolo se transforma de facto en fuente del ordenamiento jurídico. Y es importante. Si vemos un caso, por ejemplo, que he puesto aquí un caso práctico que os podía llegar, pues un alumno se incorpora al centro, es nuevo, y la familia informa y corrobora con sus informes que aporta al centro educativo, ya sean de salud mental, ya sean informes de pediatría, sean informes de psicopedagógicos, de psicólogos, etcétera, que presenta conductas gravemente desadaptativas, que se materializan en darse golpes con todo lo que tiene a mano, sillas, mesas, paredes, el alumnado, y actúa violentamente. ¿Cómo intervendría usted con él? Porque claro, yo tengo que intervenir con ese alumno porque no puedo hacer una cosa que es omisión del deber de socorro, tanto el propio alumno que se puede lesionar, como al resto de alumnos que les puede generar un perjuicio, incluso a mí mismo. Entonces, pues tenemos que actuar.
Vamos a la ley orgánica. Vamos a ver esta actuación si vamos a la ley. La ley orgánica, como veis, en su artículo 4 dice que hay un principio fundamental de educación inclusiva, que tenemos que atender las necesidades de todo el alumnado, que es un derecho básico la educación de todo el alumnado y hacer efectivo el principio de inclusión. Muy bien, palabras muy bonitas, muy generales, muy etéreas, pero la ley de educación no aterriza en cómo dar una respuesta a este niño problemático. Entonces, la ley no me vale. La ley me dice que efectivamente necesita ser atendido por profesionales de la educación, necesita que se hagan unas medidas de intervención, pero no me dice qué hacer con este caso. En Castilla-La Mancha tenemos un decreto que es el decreto de inclusión, el decreto 85 del 2018, en el que se regula la inclusión, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a tener unas pistas a nivel legal para elaborar ese protocolo, ¿no? Nosotros tenemos que identificar las barreras. La familia nos dice que tiene conductas desadaptativas graves que se materializan en acciones agresivas y, por tanto, que el niño nos puede generar un problema. Tendremos que analizar, reunirnos con esta familia, ver y analizar cuáles son los detonantes de esas conductas. Vamos a ver cuáles son los detonantes, si existen. Tenemos que ver y que nos orienten los especialistas, ya sea de salud mental, aquellos especialistas que existan en los equipos de orientación educativas y apoyo en el centro educativo y los externos, ¿no?, que nos puedan asesorar de cómo intervenir con esas conductas desadaptativas. Como tenemos que garantizar el proceso de todo el alumnado, tendremos que tomar en ese grupo, ya sea de medidas orientativas, empezar a implementar un protocolo de actuación ante esas conductas que genera este alumno. Sean las conductas que fuesen, cuando el protocolo se haga, la familia sea conocedora, firme el protocolo y me digan a mí como docente de ese aula qué es lo que tengo que hacer o como técnico educativo de ese aula qué tengo que hacer, ¿de acuerdo? Pues sabré en todo momento cómo intervenir. Y mi intervención estará garantizada en un protocolo que está dentro de unas normas y que esas normas son principios de derecho, con lo cual no estaré actuando en contra de nada. Los padres lo sabrán, yo tendré que informar que su hijo ha tenido un caso correspondiente de violencia en el aula que fue contenido su hijo para que intentara evitar conductas desadaptativas y que no se hiciese daño ni haga daño a los demás y que al final calmó, etcétera, etcétera, ¿no? Daré conocimiento, daré repercusión y me atenderé a lo que dice el protocolo. El decreto 85 nos sigue diciendo principios de accesibilidad, que es un proceso todo lo de la inclusión, hay que buscar la presencia, participación y éxito de todos los alumnos, efectivamente también de este alumno. Y hay que identificar y eliminar esas barreras y poner el énfasis en el alumnado con vulnerabilidad. Este alumno es vulnerable porque tiene una dificultad, una necesidad específica que le hace comportarse así. Hay que ver que algunos alumnos tienen unos trastornos y esos trastornos se materializan en unas conductas y esas conductas le impiden ese acceso al pleno desarrollo de su personalidad. Nosotros tenemos que inferir en esas conductas, intentar modular esas conductas, dar una respuesta a esa conducta para que esa situación no le impida acceder al derecho a la educación. Aquí tenemos, como podéis ver, el propio decreto 85 sigue trabajando de cómo se debe hacer, quién tiene que ser los que elaboren, ¿no?, la revisión, colaboración con las familias, en qué grupo va a estar, qué carácter preventivo, qué medidas preventivas podemos tomar, cuál es el punto de partida siempre de todo protocolo, pues el proyecto educativo de vuestro centro, qué especialistas, qué equipo docente, qué personas pueden intervenir. Recordar que no estáis solos, vosotros también podéis llamar al 112. El protocolo puede recoger medidas que sean externas o a las autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque luego veremos una ley orgánica que dice que cualquier funcionario público tiene que poner en conocimiento de las fuerzas cuando hay una seguridad, un riesgo real para la vida de algún alumno, por la integridad física, y nosotros no podemos tomar esa consideración. Pues bueno, tenemos luego una red externa que nos puede ayudar, nos pueden orientar y que ese protocolo puede hilvanar y elaborar esa línea de comunicación una vez que hayamos agotado todas las vías ordinarias, extraordinarias y específicas en nuestro centro o en el ejercicio de nuestras funciones diarias. Aquí nos vuelve a decir más trabajo que podemos hacer con los alumnos. Y aquí vemos pues un poquito lo que sería el decreto 85, estos círculos concéntricos, en las cuales la consejería aporta unas medidas a nivel de actuaciones para garantizar una calidad a todo el alumnado, pero a veces tenemos que ir al siguiente círculo, que son medidas de atención de centro que elabora el proyecto educativo y la PGA, medidas a nivel de aula,
individualizadas. Estas individualizadas serían el protocolo que tenemos que establecer con cada uno de estos alumnos específicos. Y aquellas extraordinarias, lo voy a repetir, es cuando agotemos todos los recursos que tiene el propio centro y necesitamos de una colaboración externa, algún protocolo que se ha estudiado y que obviamente también en las delegaciones provinciales tenemos una unidad de inclusión que os pueden ayudar, asesorar e informar cuando se hayan agotado todas esas medidas de intervención. También los recursos es importante. Aquí tenemos el decreto 92 del 2022, ¿no? Las estructuras de orientación que existen a nivel regional. Pues aquí podemos echar mano, ¿no?, un poco de lo que decía antes, el centro educativo, los tutores, los equipos docentes, equipos de apoyo y orientación educativa, y luego tenemos externos como el hospitales domiciliaria, otros equipos de orientación y de atención educativa, equipos TEA, equipos 11, ¿no?, equipos de distintas unidades, ¿no?, de intervención que existen y que podéis también echar mano, es decir, solicitar ayuda, colaboración y participación a la unidad de inclusión educativa a nivel provincial, a los equipos de coordinación orientación educativa, intervención socioeducativa regional y, como no puede ser otra vez, a la propia Dirección General de Inclusión Educativa. Es decir, aquí tenemos lo que sería la estructura. Los orientadores de los centros tienen al principio de curso unas reuniones de orientación en las que redundan ese tipo de recursos y redes que existen a su disposición. Y aquí yo añadiría que existen también unas colaboraciones por parte de las unidades de inclusión educativa con salud mental, es decir, con el ámbito, el enlace que sería con la unidad de salud, la Consejería de Salud, y también existe lo que será el plan mentor en cuanto a la colaboración también por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, en la cual también se ponen a vuestra disposición para intentar pues intermediar, ¿no?, en aquellos conflictos que sean de su competencia, ¿no?, y que ya el centro pues veamos un poco el desbordamiento del mismo, ya sea por escapismo de algún alumno que pidamos colaboración, etcétera, etcétera. Volviendo otra vez a lo mismo y para intervenir, y voy a ser machacón en el tema, los protocolos de intervención que hagáis en los centros, haréis un protocolo de intervención a nivel general, seguramente los centros tendrán a nivel general, pero sí que hay casos muy específicos y concretos que requerirían un protocolo de intervención individual del alumno. Se basa siempre, lo vuelvo a repetir, en las normas de organización y funcionamiento y convivencia. Recordar que la Ley Orgánica de Educación decía los principios y los fines generales de la educación, el título 3 de la equidad, pero no llega, para que me entendáis, a aterrizar a lo que se puede hacer en un centro de educación especial concreto de una provincia. Ahí tenéis que tirar bien claro de la costumbre, las normas de organización y funcionamiento y dar ese protocolo el rango de ordenamiento jurídico de fuente, es decir, serían las reglas, las instrucciones, la normativa que regula el uso interno de la intervención de todos los docentes o especialistas que están en ese centro. Y, por tanto, les da esa seguridad que de otra forma no tendrían. Si yo voy a hacer un protocolo de actuación ante conductas gravemente desadaptativas, aquí luego David seguramente que os dará muchas pautas, yo solamente a nivel general, lo primero que tenemos que hacer es un análisis funcional de la conducta, es decir, ¿qué está pasando? Vamos a evaluar lo que está pasando en el centro, lo que está pasando con ciertos alumnos, y se iniciará tan pronto como se identifiquen los primeros signos de alteración de la conducta, perdonar. Bien porque los padres traigan un nuevo alumno, ya vengan con informes y entonces tengamos que analizar dicha conducta antes de que el alumno entre para empezar a dar una respuesta, o bien cuando estemos en clase y nos hagan conductas contrarias a la convivencia o conductas desadaptativas que en principio pues no teníamos detectadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta alteración, este análisis serán los primeros signos, los primeros pasos para fundamentar no solo las actuaciones que vamos a hacer, sino las intervenciones proactivas y de carácter preventivo. Es decir, nosotros tenemos que analizar, ver lo que está pasando y luego ver qué tipo de actuaciones vamos a fundamentar en las características de este alumno, de ese entorno, de las familias, para poder dar una respuesta. Y luego, obviamente, sería un plan de trabajo del alumnado. Llamamos protocolo, pero se materializa en ese plan de trabajo del alumno, en el que supone utilizar un conjunto de estrategias que a través de la adaptación del entorno y la enseñanza le den habilidades sociales y adaptativas al centro, ¿no?, para que busque minimizar los problemas de conducta del alumno para mejorar su calidad de vida y su adaptación al centro. Es decir, el alumno a lo mejor no tiene herramientas ni habilidades para poder, por así decirlo, evacuar o dar una respuesta efectiva a lo que le está pasando. Y al mismo tiempo es que no controla lo que le está pasando.
Esto le genera un nivel de estrés y ansiedad que se materializa, como sabéis, a veces en situaciones de violencia, porque no tiene esas conductas, él no controla su cerebro, no controla esos impulsos que le están dando y le genera este tipo de conducta. Necesita un aprendizaje, una adaptación, ¿no? Aquí he puesto a nivel general que puedan ser preventivas las estrategias, nivel tipo de organizativas del centro educativo, ¿no? Previas a encontrar conductas problemáticas y graves, estrategias de modificación del entorno y de los antecedentes que provocan los problemas de conducta. Vamos a ver si hay algo que le provoca esas conductas, hay algo que salta, pues intentar evitar esas actuaciones o esas acciones que le generen esta explosión. Y luego puede ser, pues, enseñanzas, lo que decía yo, enseñanzas de habilidades alternativas a la conducta problemática. Si un niño tiene un nivel de estrés o un nivel de explosión a nivel cerebral o a nivel fisiológico, ¿cómo podríamos darle herramientas para que, pues, cogiendo un cojín, mordiendo un tipo de cuestiones que podemos dar, cómo puede canalizar esa agresividad o esa violencia? No lo sé. Los especialistas tendrán que valorarlo en ese estudio y dar respuestas, ver también lo que dicen los informes psiquiátricos, los informes pediátricos, los informes de los médicos y también los informes que puede traer de los dictámenes de escolarización, etcétera, etcétera. Y preguntarlo en las unidades correspondientes. Luego, pues las medidas son de protección. Esta es lo importante. A veces tenéis que llegar, ya habéis agotado todos los recursos pedagógicos, educativos, de intervención, y al final lo que tenéis que tomar son medidas de protección, tanto del propio alumno como del resto de alumnos, incluso de las vuestras. Entonces, estas están orientadas a la intervención inmediata, poniéndose en funcionamiento en el momento en que se desencadene la conducta problemática grave para pararla y evitarla, o por lo menos para mitigarla y para reducir el perjuicio que podría generarse al alumno. Luego, las familias es una pieza importantísima. Mira, esto es como las multas de tráfico, perdonad por la comparación, cuando dices si lo firmo o no lo firmo. Yo entiendo como jurista, y los jueces así lo entenderán, y las personas que hemos estudiado Derecho, que el desconocimiento es el que puede decir que ellos no conocían, pero si lo conocen y se niegan, pues se levanta acta con otro funcionario diciendo que le hemos dado conocimiento a las familias de la conducta de actuación y ellas no quieren firmarla. Pero lo importante es que las familias conozcan el protocolo del centro y de la intervención y cómo pueden adaptarse las actuaciones en el centro para que su hijo se le dé una respuesta individual. Y a cada chaval o chavala o alumno o alumna o persona que ya tiene en la EVO una edad, cierta edad, habrá que darle una respuesta individual para que puedan los padres conocer cómo estamos actuando en el centro. Y podremos atender a los requerimientos de las familias. Y decir, mira, no me parece adecuado eso, ¿por qué no os parece que me funciona esto en casa? Bueno, pues vamos a ver. Pero la información de las familias no es vinculante. Lo que sí que importa es que las familias deben de conocer en todo momento lo que hacemos en el centro. El centro no tenemos nada que ocultar. El centro no tiene nada que ocultar, somos funcionarios públicos y trabajamos al servicio de la comunidad educativa. Y, por tanto, no tenemos por qué ocultar nada. Se le dice a las familias, todo estudiado, fundamentado en teorías, en estrategias, en el desarrollo psicoevolutivo del alumno, en sus características, y entonces pues las familias conocen el protocolo, lo firman fenomenal, no lo firman, se les dice que se les ha dado a conocer y que no están de acuerdo por estos, que lo fundamenten porque no están de acuerdo. Y si esa fundamentación tiene un fundamento, valga la redundancia, o tiene una visión que nosotros podemos atender, pues fenomenal. Pero nosotros tenemos que velar por el bien superior del menor. Y recordar, el bien superior del menor está en una ley orgánica de especial protección jurídica, está por encima de la patria potestad, que es el artículo 154 del Código Civil, que es un real decreto. En este caso, pues es una ley, ¿de acuerdo? Entonces está con rango inferior a una ley orgánica. Y como tiene rango inferior, predomina siempre el bien superior del menor. ¿De acuerdo? Entonces no hay discusión. Ya digo que los padres les tenemos que escuchar, pero veremos a ver cada caso. Bueno, aquí un poquito lo que será la normativa a rasgos generales del Estado, cómo aterrizamos al centro educativo. Y ahora quisiera pasar a ver con más detenimiento quizás esas preocupaciones que tenéis de mi responsabilidad como docente, la responsabilidad de los alumnos, qué es lo que me puede pasar, no me puede pasar, qué dice la ley al respecto. Yo quiero ver un poquito el recorrido de toda la legislación. Tenemos Código Civil, Código Penal, el administrativo, como vemos un poquito la Ley Orgánica de Protección Jurídica de los Menores, la Ley de Violencia, nuestra propia Ley de Castilla-La Mancha de Autoridad del Profesorado, etcétera, etcétera, para que veáis
que en definitiva, si actuamos como luego veremos, como un buen padre de familia, en el ejercicio de nuestras funciones, no tenemos nada que temer porque está el paraguas de la administración con lo que es denominado responsabilidad patrimonial de la administración. Entonces, los incidentes pasan, no podemos evitar. Yo no, cuando me llama un padre y me dice, no, es que yo no quiero que a mis hijos les pase nada en el centro, digo, perdone, yo no le puedo garantizar al 100% que su hijo no tenga un accidente en un centro. Igual que usted no me puede garantizar que en el parque o en casa un niño no tenga un incidente. No se puede garantizar al 100%. Nosotros vamos a poner la mayor diligencia que un buen padre de familia, pero no podemos garantizar al 100% la seguridad íntegra de los alumnos. Yo no lo puedo garantizar y ustedes tampoco. Entonces, y los padres tampoco. Nadie puede garantizar el 100%. Con lo cual nosotros vamos a poner la extrema diligencia, la extrema precaución, el mayor celo en el ejercicio de nuestras funciones. Bueno, para ello veremos un poquito lo que decía la ley orgánica que regula el Código Penal. El Real Decreto, como dije antes, que publica el Código Civil, el Real Decreto está por debajo de ley orgánica, ¿de acuerdo? Mira, el Código Penal está por encima del Código Civil, pero está por debajo de la ley orgánica y está por debajo de la protección del menor. Luego tenemos la ley 39 y la 40, que estas nos regulan a nosotros como funcionarios y a las familias, ¿no? En cuanto al procedimiento administrativo y el régimen jurídico. La ley orgánica del 96 de protección jurídica del menor y ha tenido muchas modificaciones, porque aquí añaden a los niños con discapacidad, aunque sean mayores de edad, también los igualan con una capacidad de actuar como si fueran menores, les da ese tipo de regulación y en sus posteriores regulaciones. La Ley Orgánica 5 del 2000, que regula la responsabilidad penal de los menores, porque recordar, un menor de 14 años es inimputable, no tiene responsabilidad penal. Responsabilidad administrativa tampoco tiene porque no es funcionario, y responsabilidad civil sí, solidariamente o subsidiariamente sus padres o sus guardadores legales, que en este caso seríamos nosotros en horario escolar. Pero aquí estaría el paraguas de la administración para responder subsidiariamente, ¿no? Con la responsabilidad patrimonial de la administración. Luego tenemos la Ley Orgánica 8 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia en Castilla-La Mancha, que es un espejo de la ley anterior, la Ley 4 de Empleo Público de Castilla-La Mancha, que nos regula nuestros derechos y nuestros deberes, y este Real Decreto Legislativo, que es importante porque habla en su artículo 54 nos habla de los códigos éticos de conducta de todo el funcionariado o personal que trabaja para la Administración. Este es el TREBET o el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, en principio aquí he puesto esta firmina que nosotros siempre, el círculo más grande sería el interés superior del menor. Ese sería el círculo más grande, esa es nuestra meta, velar por el interés superior del menor. Y luego veremos las responsabilidades de la administración, la responsabilidad de los trabajadores y esta guía operativa, pues aquí podríamos, el protocolo nuestro y cómo evitar incurrir en responsabilidad. Bueno, primero tenemos que saber lo que es una responsabilidad jurídica. Aquí tenemos la primera parte, pues muy técnico, ¿no? La responsabilidad jurídica es considerada como la reacción del sistema de derecho ante la transgresión de un sujeto ante una normativa o una ley. Yo creo que en verde queda más claro. Dice la posibilidad que tiene una persona, es decir, un docente, de ser considerado sujeto, es decir, persona que hace, que tiene una obligación y a la que tiene que hacer frente. Y dicha obligación de responder nace de un acto o una omisión. Mirad, lo mismo es que yo ejerza una acción que sujete al alumno por un brazo o que no le sujete. Si se produce una lesión, puedo ser imputable por hacer o no hacer. Pero vuelvo a repetir, si hay un protocolo que dice que yo tengo que sujetar al alumno para que no se lesione, estaré amparado por la ley. Pero si me quedo sin hacer nada y no lo pone el protocolo, porque hay algunos alumnos que no puedes tener contacto directo con ellos porque se ponen más agresivos y a lo mejor dejándoles solos en un cuarto con salen todos los alumnos, se quedan solos, este alumno baja su nivel de agresividad. Pues a lo mejor aquí no tenía que hacer. Pues eso me lo va a decir el protocolo. ¿Tengo que intervenir o no tengo que intervenir? Para intentar evitar que yo eche más leña al fuego y esa violencia se incremente o descienda. Pues eso es lo que nos dice la responsabilidad jurídica, es que un sujeto que está obligado, nosotros los docentes estamos obligados a intervenir en un proceso de enseñanza-aprendizaje y vemos que hay unas conductas protocolarizadas y tenemos que intervenir de una forma u otra. El no intervenir en esa forma o contradecir al protocolo, pues aquí podría generarnos esa responsabilidad jurídica. La contravenida de ese protocolo, ¿no? Nos podría generar esa responsabilidad. Bueno, los requisitos de la responsabilidad son dos claros.
Los objetivos hacen referencia a que he hecho algo o no he hecho algo, he cogido al alumno o no lo he cogido, le ha pasado un daño, no lo he cogido y se ha abierto la cabeza, le he cogido, le he roto el brazo. Y eso se considera que es un ilícito. Un ilícito obviamente porque el niño se ha roto el brazo o se ha abierto la cabeza. Estos objetivos los tiene que tener siempre en cuanto a la responsabilidad y los subjetivos son propios del docente. Es decir, el docente, aquí la administración no respondería de los subjetivos, responde de los objetivos, del acto o omisión, del ilícito y del daño, y la administración pagará lo que sea correspondiente por el daño. Pero los subjetivos son del funcionario. Yo tengo la voluntad de cumplir el protocolo, tengo la voluntad de intervenir, tengo la capacidad, porque claro, a lo mejor un funcionario me dice, es que yo tuve un miedo insuperable, me quedé en shock y no supe intervenir ante un ataque epiléptico de un alumno, no tiene la competencia y me quedé en shock. Bueno, pues aquí la responsabilidad de la administración por el daño sí que actuaría, pero la responsabilidad subjetiva del docente o del técnico educativo debería demostrar que él no tenía capacidad para poder intervenir, aunque su voluntad era intervenir. Y por eso se produjo una imprudencia. Pues eso, los subjetivos siempre recaen en el docente, en la persona que tiene la responsabilidad. ¿De acuerdo? Los objetivos los puede asumir la administración perfectamente porque sois funcionarios, personas físicas, os llamáis Carmen, María o como os llaméis, pero la persona jurídica, funcionario, es la administración. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los tres tipos de responsabilidad. Y mirar, al ser funcionarios somos, por así decirlo, por el ordenamiento jurídico, somos unas personas especiales que tenemos un especial reconocimiento jurídico y legal y debería ser también social, debería ser también social. Yo creo que damos un servicio público de calidad. Y entonces la responsabilidad civil la tenemos todos, seamos docentes o no. Hay un Real Decreto, un Código Civil y tenemos una responsabilidad civil por nuestros actos. La responsabilidad penal también la tenemos todos, como personas y ciudadanos de un país de Estado de Derecho. Pero la responsabilidad administrativa solamente la tienen los funcionarios, todo el personal laboral de la administración. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la Ley 4 del 2011, concretamente en Castilla-La Mancha, y a la Ley 39 y la 40 de régimen jurídico del sector público. Estamos sometidos a esta normativa en la cual tenemos que actuar con diligencia y buena fe y recordar el artículo 54 que dije antes del Estatuto Básico del Empleado Público y cómo la Ley 39 y la 40 dan respuesta solidaria y subsidiaria a nuestra, por decirlo, nuestra actuación. Si yo cojo a un alumno y le toque sujetar para que no se caiga porque veo que se va a salir de la fila y puede venir un coche y se le caen las gafas y se le rompen, pues aquí entraría la responsabilidad patrimonial de la administración. Porque yo he actuado para evitar un mal mayor, es decir, que al niño lo atropellen o que el niño se caiga de la barandilla o que el alumno tenga un tipo de incidente. Y por esa actuación se ha generado una responsabilidad, es decir, un daño a un bien privativo del alumno que son sus gafas, ¿no? Pues aquí podría pedir a familia por accidentes escolares la responsabilidad patrimonial de la administración, ¿de acuerdo? Voy a definir cada una de ellas para que la vayamos viendo y nosotros la responsabilidad civil, como he dicho anteriormente, primero, la obligación de la responsabilidad civil es la de reparar un daño. Siempre cualquier persona va a pedir la responsabilidad civil que ha tenido un daño, ya sea físico o sea económico. Y tiene que haber, para que esto exista, tiene que haber, como he dicho, el daño y tiene que haber una culpa o negligencia. Se tiene que demostrar que yo he sido negligente o culpable. Cuando es contra la administración, es la administración la que tiene que decidir que no ha sido culpable o negligente. Por ello, yo lo voy a repetir, si yo he actuado, como dice el protocolo de actuación, o en defensa de un buen padre de familia, el artículo 1903 del Código Civil, podré defender que yo no voy a dejar que el alumno se me caiga del bordillo, que se caiga de una ventana o se caiga de una silla para tener un daño físico. ¿De acuerdo? Entonces, decaerá la culpa o la negligencia y, por tanto, no habrá responsabilidad civil. Perdonad. La reparar el daño son los actos u omisiones, ¿veis? Si yo agarro al alumno para que no se caiga o no lo agarro y entonces se abre la cabeza. El daño puede estar de las dos formas. Si yo actúo puede ser que no haya daño, no hay responsabilidad civil. Si no actúo hay daño y puede haber responsabilidad civil. Es decir, tengo que valorar bien
qué dice el protocolo en los casos de los alumnos que estáis pensando y que son conflictivos para actuar o no actuar. Y me lo tiene que decir el protocolo. Y la culpa de la negligencia, responder, se puede ser bien una persona o un tercero. El tercero que puede responder, en vuestro caso, en nuestro caso, será la administración. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la responsabilidad civil. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal, aquí la administración, lamentablemente, no podemos mandar a la cárcel a la consejería, no podemos mandar a la cárcel a una administración. La responsabilidad penal solamente tiene carácter personal. Pero bueno, nos tenemos que tranquilizar porque ya las reformas del Código Civil y el Código Penal quitaron ese tipo de responsabilidad penal a los funcionarios que no se ha demostrado una negligencia. Obviamente, si entra un funcionario con una escopeta en un centro educativo, pues obviamente tendrá su carácter personal. Pero si ha obrado conforme protocolo, ha obrado de la buena fe, como un buen padre de familia en un centro educativo, esta responsabilidad penal decae y suele ser siempre responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Por regla general, un 99% responsabilidad civil. Aunque los padres siempre llevan, te voy a amenazar por lo penal. Bueno, muy bien, el juez intervendrá, verá, valorará, seguramente quitará la responsabilidad penal y mandará a que pida los daños por la vía civil, si ha tenido algún tipo de daño causado, ya sea en el físico de su hijo o a través de las gafas o a través de alguna rotura de algún tipo de instrumento que sea del propio patrimonial de la familia. Pero la responsabilidad penal tiene que demostrarse por parte de la persona que te denuncia o que te demanda que ha habido una negligencia efectiva. Y obviamente, pues la negligencia, pues habrá que ver, ¿no? El carácter personal solamente no lo puede asumir la administración. Hay una vulneración del Código Penal, una tipificación y una imposición de pena. Aquí, pues bueno, es difícil decirlo, pero raro es el año, ¿no?, que no muera un alumno, lamentablemente, en algún centro educativo de España, ¿no? Pues aquí efectivamente hay una vulneración del Código Penal contra el derecho a la vida, ¿no? Pero hay que ver qué pasó con ese alumno, si ese accidente pudo ser visto o no visto, si es normal o un sistema normal funcionamiento de la administración. La administración siempre va a surtir con la responsabilidad patrimonial, la administración siempre va a responder con la indemnización correspondiente de la responsabilidad patrimonial, y el carácter personal de la responsabilidad penal deberíamos ver que haya una grave negligencia en el funcionario o la persona, una grave negligencia de esta persona en su forma de actuar. Lo voy a repetir. Si no se actúa como un buen padre de familia, con sentido común y con el protocolo, esta responsabilidad penal decae por regla general. Solamente queda la responsabilidad de la administración, ¿de acuerdo? Que es la responsabilidad a nivel económico. Bueno, ya hemos visto, vemos aquí que la tercera responsabilidad que no tiene ningún ciudadano que no sea funcionario es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa está obligada a un funcionario o a un trabajador público en su forma de proceder o en su código de conducta. Y como dije antes, el código de conducta los podemos leer lo que pone en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, tratar con consideración a los ciudadanos, respetar a los superiores, a los inferiores, etcétera, etcétera. Esos son los códigos de conducta éticos, y cuando yo voy a intervenir con un alumno y le haya pedido por favor que salga 10 veces y vea que aún así sigue generando y que pueda estar en peligro su integridad física de los otros, pues si le voy a retener o contener, ese tipo de actitud del texto del Estatuto para la Salud Pública, del Código de Conducta, es porque yo veo el bien supremo del menor en cuanto a garantizar su integridad física. Luego, el tipo de la responsabilidad puede ser directa o indirecta, es decir, directa cuando yo actúo directamente, ¿no? O sea, responsabilidad administrativa, e indirecta porque sea solidaria o subsidiaria por parte del funcionario, es decir, por invigilando una actuación que no ha hecho el funcionario. Entonces, la administración es responsable siempre, en última instancia, de todo lo que hacen sus funcionarios dentro del ámbito educativo, aunque luego, recordar, luego diré que se puede repercutir contra el funcionario si se demuestra irresponsabilidad, pero como dicen ciertos autores y ciertos juristas, nunca la administración lo ha repercutido por lo que ello supondría para el servicio, ¿no? Y creer que efectivamente que aceptar, ¿no?, que el servicio está siendo y se le está pidiendo una especial protección a los funcionarios, quizás exacerbada, ¿no?, en cuanto al cumplimiento de esa responsabilidad, que no podemos llegar, como dije anteriormente, es al 100% de garantizar que no haya accidentes en un centro educativo,
Como nadie puede garantizar el 100% que cuando yo entro al cine o yo entro al supermercado no me va a pasar nada, ¿de acuerdo? Eso no se puede prever ni se puede exigir a nadie. Sería demasiado la exigencia, ¿no?, que se le daría a los funcionarios públicos. Bueno, ya hemos visto lo que sería la responsabilidad administrativa y civil. Vamos a ver qué le afecta a los docentes. Como la responsabilidad civil es exclusivamente patrimonial, la responsabilidad civil no pide nada de penal ni pide nada de sanción, solamente va por el restituir, ¿no?, el reparar el daño de aquella persona que se siente agraviada. Pues aquí tenemos el artículo 1902 y 1903. Mira, aquí dice que el que por acción u omisión, esto es importante, el que hace o no hace, el que hace o no hace. Yo estoy en un patio, tengo que hacer. No puedo mirar para otro lado. Un ciudadano que está fuera de las vallas puede hacer o no hacer. El juez le podrá condenar también al ciudadano que está obligado a recordar. Esto es Código Civil para todos los ciudadanos, pero el que tiene mayor ímpetu de hacer es el funcionario docente, porque está dentro del centro. Igual que un bombero, si hay fuego y voy yo por la calle y hay un bombero, quien tiene mayor responsabilidad de entrar al fuego es el bombero, no el ciudadano. Pues aquí pasa igual. Nosotros tenemos que actuar dentro de las instalaciones de un centro. Tenemos que actuar. Luego repetir, el protocolo de actuación te dirá acción u omisión frente a una actuación. Pero si causo un daño, si yo el protocolo me dice que tengo que intervenir, pues no tendré culpa, ¿de acuerdo? Ni negligencia, que es lo que dice. Si yo hay una culpa o la negligencia, la delimitará el seguimiento o no del protocolo. Y si no estuviera recogido en el protocolo, yo tendré que actuar como un buen padre de familia y decir que yo daría la respuesta igual que le daría a un hijo o le daría a una persona en esa situación de auxilio o socorro, ¿de acuerdo? Pues si has actuado con culpa o negligencia, estás obligado a reparar el daño. Aquí este artículo 1902 y 1903 está más destinado para los centros concertados y los centros privados, porque ellos sí que no están cubiertos por el paraguas de la administración, de la responsabilidad patrimonial de la administración, ¿de acuerdo? En 1903 nos dice que todos estamos obligados a actuar. Los padres, cuando están bajo la tutela, ellos llevan la tutela o la patria potestad de sus hijos, están obligados a responder por ellos. Los tutores, en este caso nosotros, cuando somos docentes, hay una delegación de competencias. La patria potestad la delegan en nosotros. En el momento que entran al centro educativo o se ponen un pie en el escalón del autobús, están delegando la competencia, están delegando la patria potestad en la administración y en los docentes, ¿de acuerdo? Pues aquellas personas, dice que sean titulares de un centro y los titulares de los centros vuestros es la administración educativa. Tendrán esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Los docentes asumirán la responsabilidad que les toque si ha habido negligencia por parte de ellos, pero la responsabilidad patrimonial será exclusivamente de la administración en este caso. Luego, los elementos de la responsabilidad, ya lo he dicho. Un daño, tiene que haber un daño. Tiene que haber alguien perjudicado. Si es por un caso fortuito, la ley dice que si es un caso fortuito no se puede prever, como la fuerza mayor. Si cae un rayo o viene una dana o viene una inundación o viene un terremoto o viene cualquier cosa que no son imputables al normal funcionamiento del servicio público, no se nos puede imputar una responsabilidad. ¿De acuerdo? Solamente la de actuar como buenos ciudadanos. ¿Y qué haríamos ante un terremoto? Pues vamos a ver qué protocolos tiene el centro, o ante un apagón, un corte eléctrico, un fuego. Pues esto tendremos que actuar porque son casos fortuitos y de fuerza mayor, ¿de acuerdo? Y los terceros serían, por así decirlo, si hubiera agentes externos al centro, cuando entran otras personas a intervenir en el centro o cuando son terceras personas, ¿no?, ajenas al centro que han tenido alguna intervención. Yo voy en excursión, salgo al Mercadona y hay una tercera persona o un padre a la salida del colegio que increpa a otro alumno. Esos son terceros y tendremos que ver qué tipo de responsabilidad tiene ese tercero en respecto. Bueno, como dije anteriormente, la responsabilidad, estos elementos más desarrollados están puestos aquí, en el que dice motivo de responsabilidad, de manera responsabilidad, si es consentido. Es decir, yo la responsabilidad civil a veces los alumnos o los docentes, ¿no?, si el propio sujeto que pide responsabilidad ha sido consentidor, ¿no?, de este tipo de daño, pues la responsabilidad es mínima. Es
casi inexistente. El caso fortuito, lo he dicho, hecho imprevisto y imprevisible y que se haya ampliado toda la vigencia exigible. Es decir, yo estoy allí como ciudadano, como docente, y ha caído un rayo, pues actuaré como actuaría en mi casa, y si hay un fuego actuaría con el protocolo que dice el centro, y si hay un terremoto actuaría con el protocolo si lo hay, etcétera, etcétera. Eso es un caso fortuito. No se me puede exigir que dé una respuesta tan ajustada como, por ejemplo, cuando estoy dando clases de lengua, matemáticas o estoy teniendo alumnos de educación especial y tengo que dar un contenido y sé que tiene unas características. Eso está más protocolarizado. La interacción de terceros, cuando vienen agentes extraños, ya lo he dicho, y exonera la acción obviamente, del tutor o el docente. Fuerza causa mayor, ya lo he dicho, y la culpa del perjudicado es cuando un alumno tiene su problema, es decir, un alumno cuando se quema a sí mismo o un alumno se clava a sí mismo cualquier objeto, pues tenemos que ver qué responsabilidad tendría el docente si conoce que por protocolo no tendría que tener al alcance este alumno ciertas herramientas o instrumentos. Pero si se muerde a sí mismo, yo no puedo prever, a no ser que conozca las características que tiene este alumno y que sus ataques se materializan en mordeduras, pues ya tendré que ver si he tomado las medidas o no he tomado las medidas. Pero algo imprevisto en que el alumno se autolesiona sin tener yo condicionamiento, obviamente esa responsabilidad no será la responsabilidad plena del docente, sino del propio alumno. Los tipos de centros. Ya he dicho antes brevemente que tenemos centros públicos, privados y concertados. El artículo 108 regula lo que son los centros públicos y que la titularidad es una administración. Por tanto, los centros públicos nuestros, la responsabilidad siempre patrimonial es de la administración. De los centros privados y de los centros concertados serán los titulares e incluso, según el artículo 1903 y 1902, pueden ser los propios docentes los responsables de las actuaciones que hacen con sus alumnos, porque recordad que los centros privados y los centros concertados no entra al paraguas de la administración, por lo tanto no hay responsabilidad patrimonial de la administración. Las personas tendrán que demandar por lo penal o por lo administrativo a esos docentes del concertado o privado. Del público, lo vuelvo a repetir, siempre estaréis amparados por la responsabilidad patrimonial de la administración. Bueno, pues aquí, en un centro público, lo que he dicho, si se ha producido un daño, la responsabilidad suele juzgarse de acuerdo con la responsabilidad patrimonial de la administración por el funcionamiento del servicio público. Aquí tenemos la Ley 40 del 2015 de régimen jurídico sector público. En su capítulo cuarto habla de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Es decir, que esta responsabilidad consiste en, por parte de las familias, de solicitar la indemnización oportuna a los particulares que creen que han tenido un perjuicio en sus bienes y en sus derechos. ¿Veis? Pero pone salvo lo que dije anteriormente. Es decir, si ha habido un terremoto no se le va a pedir a la administración la responsabilidad. Si ha habido un fuego o por un rayo tampoco se le va a pedir a la administración. Si hay una causa de fuerza mayor, no. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Mirad, cuando es un funcionamiento normal es que yo tengo una clase, yo estoy controlado y resulta pues que un alumno pues coge una pelota, que yo había previsto una actividad y esa pelota la lanza con violencia y le salta un ojo a un alumno o le crea un daño. Esa situación es normal de funcionamiento de un servicio público. Lo que no podemos prever es que se vaya a producir un daño. Pues eso también lo cubre la responsabilidad patrimonial de la administración. Luego veremos a ver si esa responsabilidad es subsidiaria de los padres del alumno. Ya veremos a ver. Lo que sí es seguro que si hay un funcionamiento anormal, es decir, que hay un escalón roto de unas escaleras de un centro educativo, o hay una valla que está floja, o hay algún tipo de desperfecto en un centro educativo, eso sí que siempre va a ser responsabilidad patrimonial de la administración, porque es un funcionamiento anormal del servicio. Si hay un docente que tiene algún problema de conducta y que genera un daño a un alumno porque le ha pegado un bofetón o porque ha hecho alguna cosa negligente, efectivamente la administración tiene que responder porque es un anormal funcionamiento del servicio público. Luego la administración podrá repercutir en el docente, le podremos plantear el expediente disciplinario que estimemos oportuno, lo que sea, pero la familia no tiene por qué soportar ese daño, ¿de acuerdo? Y luego la normativa, pues lo que he dicho, la ley 39 y la 40, que regulan todo lo que es el procedimiento administrativo común. Porque mirar, aunque estemos en un centro educativo, somos funcionarios. Y todo lo que hacemos en el ejercicio de nuestras funciones es un acto administrativo. No solamente los que están en un ayuntamiento, en un juzgado poniendo sellos. Nosotros somos funcionarios y todo lo que hacemos, ese protocolo también será un acto administrativo. ¿De acuerdo?
Todo es un acto administrativo, todo aquello que haga un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Ojo, el comportamiento lesivo del alumno o del docente debe producirse en la esfera de la influencia del centro, es decir, tiene que producirse dentro de las instalaciones del centro o dentro del horario escolar. Si salgo a una excursión o a una salida complementaria, como yo llevo al alumno, pues eso está dentro del horario escolar, igual que el horario del autobús, siempre dentro de ese ámbito. El Código Civil y el Código Penal ya les he dicho que han sufrido desviaciones de imputación de responsabilidad, pasando esta de los funcionarios al servicio de la Administración. Es decir, se ha derivado esa responsabilidad del Código Penal, recordar, ir a la cárcel no va a la Administración. Esa responsabilidad económica se ha derivado siempre de los funcionarios, se ha derivado a la Administración, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos todos los artículos de la Ley 40, de la Ley 39, que así lo regulan. Ya lo digo, es muy raro que vaya a la cárcel, a no ser que haya hecho un acto muy, muy, muy negligente. Bueno, la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya lo he dicho. El titular del centro, como es la Administración, se le exige por parte de las personas perjudicadas la responsabilidad. La Administración responde subsidiariamente. Es de naturaleza objetiva, recordar, no puede ser naturaleza subjetiva. La Administración no es un sujeto, ella responde de las acciones, no responde de lo que hace cada docente por voluntad propia, responde de las actuaciones, de los hechos que provoca dicho sujeto, es decir, de la responsabilidad objetiva. Se exige, si la Administración, primero ya sabéis que el procedimiento es ir a la delegación, a los accidentes escolares y resuelve el delegado con una resolución. Si la familia sigue pensando que lo necesita, pues entonces lleva un contencioso administrativo. Y la Administración responde de los daños derivados de la actividad docente que originan responsabilidad al margen de la culpa. Y aquí he puesto al final, pues ese profesor como diciendo, si yo actúo negligentemente, la Administración me puede repetir a mí, es decir, me puede solicitar a mí esa indemnización o ese tipo de negligencia. Vamos a ver, en principio la Administración no está respondiendo, no repercute nada, pero sí que puede elevar de oficio un expediente disciplinario, ¿de acuerdo? Que puede terminar con la expulsión del cuerpo o puede terminar con una sanción de varios años, ¿de acuerdo? La lesión siempre que se produzca, alguien tiene que ser, que no tiene que ser de fuerza mayor, porque si fuera de fuerza mayor, pues está claro que no va a pagar la Administración. Y que el daño tiene que ser efectivo, no puede decir, mira, es que a mi niño le dijo la profesora el otro día una cosa, la que era un trauma. Pues tiene que ser evaluado económicamente e individualizado, no puede ser algo etéreo, tiene que ser algo que sea evaluado. Y la responsabilidad siempre es objetiva, entendiendo por tal la lesión como consecuencia del normal funcionamiento del servicio. Bueno, pues para recapitular, tengo que enseñar, que decir que los alumnos también tienen ciertas, todo esto tiene que pasar dentro del horario escolar y dentro de la responsabilidad de un centro educativo y bajo la supervisión de los docentes, ¿de acuerdo? Código Civil 1902, 1903, 1904 nos lo dicen a nivel general lo que debemos hacer. Nosotros tenemos el paraguas de la Administración que responde subsidiariamente por toda la responsabilidad patrimonial de la Administración. Bueno, aquí tenemos otra responsabilidad que no nos vamos a olvidar, la responsabilidad de los menores. Hay un menor violento, hace unas actuaciones, también puede generar a otros menores o él mismo se puede generar un tipo de conducta. Aquí tendríamos que ver qué dice la Ley Orgánica de Responsabilidad de los Menores, entendiendo que se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18. Es decir, porque todo el que es mayor de 18 va directamente al Código Civil o al Código Penal, pero esta ley es para los mayores de 14 y menores de 18. Los menores de 14 son inimputables, como dije anteriormente, por esta ley, se tendrán que derivar a Fiscalía de Menores y Fiscalía ya actuará un procedimiento muy largo que hay de coordinación, de asesoramiento, etcétera, etcétera, para dar una respuesta a esos menores de 14 años, ¿de acuerdo? Pero en principio esta ley solamente habla de responsabilidad de los alumnos de 14 a 18. 18 Código Penal, Código Civil. Bueno, esta ley orgánica de la infancia, aquí nos dice lo que es la violencia, como toda acción o omisión. Mirar, la violencia en un centro es toda acción o omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos, bienestar, amenaza, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchas características, mucho desarrollo de qué es lo que es una violencia, el maltrato físico, psicológico, emocional, los castigos físicos humillantes. Es decir, nosotros no podemos castigar físicamente, ni humillar, ni denigrar a ningún alumno, ni hacer un maltrato físico, ¿de acuerdo? Ni psicológico ni emocional. ¿Y cómo dice la ley que tenemos que regular los actos de violencia?
Pues mira lo que dice, establecer protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros. Si sabemos que tenemos alumnos violentos, tenemos que establecer protocolos que determinen las actuaciones a desarrollar, qué sistemas de comunicación entre los distintos responsables, la coordinación con las familias, con el ámbito sanitario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y judicial. Ya dije anteriormente que se puede poner en contacto, podemos utilizar ese tipo de herramientas. Nosotros, como ciudadanos, no ya como funcionarios, tenemos el deber de comunicar, ¿no? Si conocemos que hay una persona que tiene indicios de situación de violencia sobre él ejercida o sobre menores, tenemos que comunicarlo de forma inmediata al equipo directivo, a los órganos superiores, a la administración, incluso a la fiscalía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso lo puede hacer cualquier persona que vea que hay un menor que es violento o que tiene violencia hacia él y que usa esa violencia. Y nosotros tenemos un deber de comunicación cualificado, somos funcionarios públicos, lo que decía, la ley nos dice que por ser funcionarios públicos debemos comunicar con mayor rigor y con mayor obligación esta desprotección de los alumnos que están sufriendo violencia y sobre todo cuando estén en la enseñanza o la protección de niños. Es decir, esta comunicación habrá que hacerlo por los trámites oportunos, y vemos si el alumno está sufriendo por parte de la familia o en el propio centro. Cualquier alumno, compañero de un alumno violento que reciba violencia podría increpar esto. Por eso nosotros tenemos que evitar esos actos de violencia dentro del centro o tomar las medidas del protocolo que nos decía la propia Ley Orgánica 8 del 21 para evitar esos actos de violencia en el centro. La protección integral de la infancia y la adolescencia nos dice, lo vuelvo a repetir, que se establecen protocolos que determinen las actuaciones a desarrollar, los sistemas de comunicación y coordinación de los profesionales, de todos, que trabajan y que deberán establecer en los ámbitos sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también en el ámbito educativo. Es decir, tiene que haber una conexión entre todos los estamentos. El Código Penal nos habla también en el título 9 de la omisión del deber de socorro, es decir, estamos todos obligados a atender a las personas, que veamos un accidente de tráfico, que veamos que una persona se cae por la calle, con mayor obligación por ser funcionarios a un alumno que está desamparado o que tiene un peligro grave o que tiene una problemática, ¿no? Porque aquí el Código Penal nos hablaría que podíamos ser castigados según la gravedad, pues con una serie de penas o sanciones a nivel penal. Y a los funcionarios mayor, entenderme, porque los funcionarios tenemos una especial relevancia social. El uso de la fuerza. Este tema es un tema un poco delicado, un poco que está en vigor y que intentamos agotar todas las vías educativas, pedagógicas y organizativas o posibles para no utilizar. Y el término de la fuerza es una fuerza controlable, razonable. Nosotros no podemos hacer actuaciones violentas en un centro, pero se refiere en este aspecto a acciones que llevan a cabo la mayor parte del profesor en algún momento en su recorrido profesional. Es decir, si yo tengo que sujetar a un menor, tengo que sujetar a un menor del brazo para apartarlo de un peligro, o en casos de mayor gravedad, si hay un brote de violencia de un alumno, o cuando es necesario contenerle para prevenir daños físicos o violencia. Y lo entendemos como violencia razonable. Es no usar más fuerza de la necesaria. Y por tanto aquí tenemos pues unas características. Tenemos que controlar, normalmente el controlar entraña un contacto físico pasivo. Por ejemplo, imponerse entre dos alumnos para que no se peguen o para bloquear el paso a un alumno para que no salga de la fila o no caiga en algunas zonas peligrosas, ¿no? Le podemos agarrar del brazo o de la muñeca. La contención consiste en sujetar al menor físicamente o mantenerlo bajo control. Tan solo recurrimos a este método en situaciones extremas, en las que la única opción, después de hablar con él, haberle dado una orden directa, solamente en situaciones que pueden, si no intervenimos, pueden generar que la integridad física del propio menor o de otras personas esté en riesgo. Y siempre intentamos evitar lastimar, aunque en determinados casos muy extremos tenemos un ataque, si no sujetas a un niño de un ataque epiléptico, no le contienes en posición de seguridad, podría tragarse la lengua, hacer algunas acciones, tener algunos tipos violentos. Entonces tenemos que intentar, en casos extremos, intervenir. Aquí tenemos el protocolo que nos tendrá que decir cómo intervenir. El miembro del personal es quien conforme al protocolo, es verdad, conforme al protocolo tenéis que decidir cómo actuar y en circunstancias específicas que no están recogidas en el protocolo con una intervención como un buen padre de familia, como podría decirse y como dice el Código Civil. ¿De acuerdo? Siempre intentando no lastimar, no hacer daño
agotar todas las vías de comunicación, proporcionar todas las estrategias a los docentes y a las personas que trabajan con menores para que tengan esas habilidades y esas resoluciones, y siempre lo que ponga el protocolo de actuación, ¿de acuerdo? Y el protocolo siempre tiene que recoger, si un alumno es violento, tiene que recoger infinidad de medidas, ¿no?, de actuación, y en última instancia, pues a recurrir a la contención de este alumno. Siempre que actúe y que retenga al alumno y que haga una actuación que esté, aunque esté en el protocolo, pues informamos a la familia: soy tu hijo, ha tenido un brote, hasta que lo hemos tranquilizado, hemos tenido que llevar a un sitio seguro, lo hemos tenido que calmar, hemos tenido que reducirle al suelo porque resulta que tiene un ataque epiléptico y le podía provocar un estado, es decir, todo lo que ponga en el protocolo, y esa información se da a las familias. Aquí el uso de la fuerza siempre es para prevenir un daño y mirar, esto de aquí abajo, el verde, siempre en el interés superior del menor, siempre en el interés superior del menor. Si yo entiendo que no voy que si yo con mi fuerza voy a hacer un daño más fuerte del que el alumno puede hacer, le dejo actuar, le dejo tranquilo hasta que se calme. Tenemos que ver el protocolo, siempre el protocolo nos tiene que indicar cómo actuar en el interés superior del menor. Tiene que ser proporcional y siempre para prevenir un daño mayor, siempre para prevenir un daño mayor. Es decir, siempre por el interés superior del menor. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor nos dice que podremos actuar solo en casos muy excepcionales. Eso lo dirá el protocolo y ya vosotros lo sabréis en cada uno de los centros cómo dar una respuesta a cada uno de los alumnos. Bueno, aquí hay un principio de consecuencia jurídico que dice que el consecuencialismo es una teoría ética que juzga si algo es bueno tomando en consecuencia, es decir, tomando el resultado. Es decir, por ejemplo, la mayoría de las personas creen que usar la fuerza está mal, pero si utilizarla ayudaría a salvar una vida, dice el consecuencialismo que dice que es correcto. Es decir, si yo prevengo y garantizo la integridad física del alumno, que es un derecho fundamental a la vida, recordar el derecho fundamental a la vida y también del alumno, puedo ampararme en que yo he actuado con este tipo de fuerza controlada para evitar que el alumno se quitase la vida o tuviese algún incidente que le pudiera generar una pérdida. Bueno, yo sé que habla muchas cosas. En conclusión, yo quisiera haceros transmitir a todos que el protocolo es el centro, información y participación de las familias, análisis y valoración, implementación de las medidas, diagnóstico. El protocolo nos aporta siempre en el centro una seguridad laboral, una seguridad de lo que estamos haciendo, está cometido la ley y está amparado por la responsabilidad patrimonial de la Administración y está amparado por todo lo que me rodea como funcionario. No trabajo solo, no estoy solo en este trabajo. Tengo por detrás una maquinaria inmensa que es la Administración educativa, la Administración jurídica, en la que yo tengo que seguir las pautas correspondientes. Y por último, pues tu seguridad jurídica es importante, pero tienes que actuar siempre en interés superior del menor, siempre actuar en interés superior del menor, con responsabilidad y diligencia, y actuar como un buen padre de familia. Esos serían los 3 pilares básicos en tu seguridad jurídica en el día a día de tu trabajo. Y luego lo que nos diría Baltasar Gracián: los docentes debemos actuar siempre como si nos estuvieran mirando, es decir, nosotros siempre lo que hagamos es como si alguien nos estuviera mirando, es decir, con ese celo y esa profesionalidad de lo que estoy haciendo, creo que es lo más correcto para los alumnos, para mis alumnos en cada momento. Os dejo aquí una bibliografía que hace referencia a este libro con buenos ejemplos, ¿no? Como un buen padre de familia es un buen docente de familia, ¿no? La responsabilidad civil de los docentes. Este libro es más jurista, ¿no? El amarillo, naranja, es más divertido en el sentido que habla casos prácticos, sentencias de cómo los docentes han actuado. Otro de docencia y responsabilidad jurídica. Es decir, la inteligencia emocional y la responsabilidad docente. Es decir, van surgiendo cada vez más publicaciones de cómo los jueces están resolviendo, cómo los docentes, ese plus que se les pide, ¿no?, de garantía de seguridad en todas esas actuaciones. Y yo con esto pues daría por finalizada la ponencia. Muchas gracias por vuestra actuación. Y si tenéis alguna especie de pregunta o de cuestión que queráis decirme, pues estoy a vuestra entera disposición. Y perdona, David, si te cogí un poco de tiempo. Bueno, la verdad es que, bueno, creo que has hecho un ejercicio de concisión, porque sí que, bueno, pues eso, Víctor, se ve que controlas muchísimo, que
pues eso, relacionas absolutamente todos los niveles de la normativa y sobre todo yo creo que has aclarado muchísimos conceptos de los docentes en cuanto a cómo enfrentarnos en este tipo de cosas. Como dices, para robarle un pelín de tiempo, y aunque le robemos un pelín de tiempo a David, sí que han surgido muchísimas dudas. Bueno, estás viendo ahora, bueno, pues Sí. el agradecimiento a la gente porque es verdad que ha sido... no sé, pues muy útil para aclararnos muchísimos conceptos. He seleccionado alguna pregunta, Mm, Víctor. Mimi. ¿Vale? Y bueno, disculpadme las que tenga que obviar por cuestiones de tiempo. Decía María Lucía en un momento, Víctor, ¿qué prima Mm. más legalmente? ¿El derecho a la educación y en un aula ordinaria del menor con las conductas problemáticas o los del resto de compañeros que no pueden llevar a cabo un proceso educativo de calidad debido a esas conductas reiteradas? A ver, aquí hay una colisión de derechos, derechos fundamentales. Aquí los dos alumnos tienen el derecho fundamental a la educación. Entonces, este alumno que tiene esas conductas desadaptativas está generando efectivamente y chocando con las necesidades de educación en un ambiente normalizado del resto de alumnos. Entonces, esto lo tiene que valorar el servicio de apoyo de escolarización y ver qué recursos o qué tipo de escolarización es la más adecuada para este alumno y solicitar a la Administración los recursos extraordinarios oportunos, técnicos educativos, PTs, medios ALs, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que el profesorado de unos centros ordinarios ven cada día cómo aumentan esos casos disruptivos de alumnados, que la ley efectivamente intenta que haya una inclusión educativa real y efectiva en los centros ordinarios a través de aquellos cauces reglamentarios, y sí que echamos en falta, pues eso, de dar una respuesta eficaz, que yo creo que también le falta mucha formación, no por nada, sino que le falta formación al profesorado en el sentido de poder darles herramientas y utilidades para que ellos puedan establecer medidas y ajustar aquellos recursos humanos que puedan tener para dar una respuesta efectiva a ese alumno y al mismo tiempo al resto de la clase. Sea como fuese, efectivamente, entre todos tenemos que dar una vuelta, llevarlo al equipo de inclusión educativa, a los equipos de inclusión de las delegaciones provinciales y que valoren y analicen la mejor respuesta del artículo 27.2, porque yo voy al 27.2 de la Constitución, que está por encima de la ley orgánica, que es que tenemos que sacar el máximo desarrollo y el máximo potencial de todo el alumnado. Y quizás tampoco a ese alumnado se le esté dando el máximo potencial con algunas medidas que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Tenemos que ver qué podemos utilizar y qué podemos dar. Y efectivamente, lo que dice la compañera, pues habrá que dar una vuelta, ver cómo podemos trabajar en los equipos y cómo dar una respuesta para garantizar los dos intereses que efectivamente se solapan, pero que los dos tienen el derecho fundamental a la educación. Tiene que ser valorado por el equipo de orientación del centro y por el equipo de inclusión de la delegación correspondiente. Una más, Víctor. Dice María Esther, en un centro educativo, además de docentes, también hay otro tipo de personal con intervención directa con alumnado, como por ejemplo ATES. ¿Ellos tendrían la misma responsabilidad que los docentes? Indudablemente es personal laboral. Están recogidos por el convenio, octavo convenio colectivo, y entonces ellos son personal de la administración. La administración también tiene la responsabilidad patrimonial de los ATES. Recordar que la administración velará que si ese acto actúa bien, si hay una negligencia muy grave, pues podrá tomar las medidas oportunas. Hasta el momento no lo está haciendo porque ninguna persona, ningún ATE, ningún docente, creo yo, que vaya con voluntad de negligencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces es muy raro, rarísimo. Pero los ATEs también son funcionarios públicos, pero personal laboral. Y la última, que creo que es bastante cortita. Dice Josefa, respecto a la edad de la responsabilidad penal de los alumnos, ¿es la misma para los alumnos con algún tipo de discapacidad? No, lo dice que la última reforma de la ley orgánica, me parece que es el 2015, porque lo terminé de estudiar, sobre todo por la asignación de la vivienda en padres separados y no con hijos discapacitados. A estos alumnos que tienen una discapacidad, su responsabilidad se las equipara con los alumnos que son menores de edad. Es decir, habrá que ver por los orientadores, los psicólogos o las personas que tengan esa competencia de evaluar la capacidad que tiene el alumno de entendimiento de sus actos. Entonces te puede decir, pues este alumno tiene una capacidad de actos de 16, de 17, de 13, de 12 o 11, en el caso de que tengan algún tipo de responsabilidad, ¿de acuerdo? Tendríamos que valorarlo
por unos expertos que nos digan qué tipo de capacidad tiene. Todo lo que tenga menos de 14 años es inimputable, no tiene ningún tipo de capacidad de obrar, en el sentido de que no tienen responsabilidad penal, y administrativa solamente serán sus padres, y civil. Y luego los de 14, 15, 16, 17, para eso está la Ley Orgánica de Protección Jurídica de los Menores, y tendrá que decirnos un especialista o un profesional que establezca qué tipo de capacidad tiene este alumno, edad mental o capacidad jurídica. ¿De acuerdo? Hay personas que están incapacitadas de por vida y tienen 35, 37, 39 o 40, no tienen capacidad de obrar plena. Eso lo tendrá que establecer un juez, y muchos de nuestros alumnos, si preguntásemos a la familia según la disposición adicional 23ª de la Ley Orgánica de Educación, tenemos derecho a esas sentencias, a conocerlas, porque si tiene incapacidad, pues este alumno no tendrá cierta competencia para actuar y por tanto tendré que tratarle con esa capacidad que le ha reconocido la ley. ¿De acuerdo? Muy bien, pues Víctor, muchísimas gracias. Bueno, como te decía en el chat, verás la cantidad de agradecimientos que hay por una exposición tan esclarecedora, como decía alguno de los compañeros. También por la claridad o la claridad en los ejemplos, que es verdad que ilustran o han ilustrado muy bien todo lo que es muchas veces un tema así, a lo mejor tan árido como es la normativa y aprender y saber desentrañarla. Entonces eso siempre es de agradecer. Y bueno, pues como he dicho, menos mal que hemos decidido grabar la sesión porque sí que invita, como decían los compañeros, hay muchísima información, e invita a verla detenidamente, a tomar notas y eso, y sobre todo pues a estructurar bien cuál es esa respuesta, esos protocolos, esos planes de intervención que has venido también detallando de cómo se pueden establecer en los centros escolares y a través de qué herramientas. Y nada, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias, Víctor, por la exposición, por la dedicación en la preparación, porque sí que responde perfectamente un poco a la problemática que te comentábamos al principio de qué era lo que surgía en esta primera fase o en esta primera formación de septiembre. Muchas gracias Gracias a y todos nada, vosotros y vosotras y a los participantes. muy bien, Víctor. Gracias, buena Hasta tarde. luego. Adiós.